Bien, ayer habíamos acabado con la familia de las aldosas. Vamos a ver. Vamos a ver cada cosa que quiere decir. Yo tengo de, aldo y osas. ¿Qué quiere decir? Sabemos que de son los azúcares naturales. ¿Qué tienen en común? Todo es como si son descendientes de la D-gliceraldehído que tiene lo H, escrito, si usamos la fichera así, los OH lo encontramos a la derecha y es destrógiro y tiene la rotación más. Esto es por eso decimos D. Aldo quiere decir que son hidratos de carbono que tienen aldehídos. Todo, ¿veis? Todo tiene lo H a la derecha y aldehído. Por eso son D-aldosas. Y aldosas porque son monosacáridos. Son monosacáridos polidroxi, se llaman así. Tienen los nombres de aldosas, ¿de acuerdo? Ya veremos cuando son glucósido, ya veréis que lo llamamos distinto. Pero, digamos, son en forma abierta polihidroxialdehídos. ¿De acuerdo? Polihidroxialdehídos. Tenemos también que son azúcares monosacáridos, las cetosas. D sigue siendo porque tiene esto no viene de la gliceraldehide, pero siempre tiene el último OH quiral, es decir, el penúltimo, depende de cuánto es larga la cadena, lo tiene a la derecha, entonces sigue siendo D. Ceto porque tienen todas cetonas, ¿lo veis? Esta es una cetona, ya igual no todo recordáis la diferencia entre cetona y aldehídos, pero tendríais, porque sin esto, error grave que resta puntos. O sea, cetona y aldehído tenemos que distinguirlo bien, muy bien. Bien, entonces, aquí también lo vamos a mirar poquito a poquito porque no hay prisa, sino que quiero que sigáis, aunque me repita, sigamos viendo. El más pequeño son siempre de 3, porque recordamos que los azúcares químicamente tengo que tener al menos, son polihidroxicetonas o polihidroxialdehídos. Si es poli, por lo menos 2 OH lo tiene que tener. 2 OH lo tiene que tener. Y un carbonilo. Entonces, para que tengamos esto, mínimo son 3 carbonos. ¿De acuerdo? Que no me digáis que esto, dice, pues Salvatore, podría ser esto aquí. Esto, por ejemplo, el ácido láctico puede ser un azúcar. No, aunque tenga 2 OH, no son 2 alcoholes. No confundimos. O sea, yo esto ni siquiera tendría que decirlo, por favor, no me lo hagáis. Esto es un ácido y esto es un alcohol. Los azúcares son polihidroxicetona o polihidroxialdehídos, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos, 3, esto no es quiral. Lo vemos que no es quiral, no tengo ningún centro quiral, entonces el primero no es quiral. El segundo sí ya es quiral, ¿de acuerdo? Y como aquí tenemos un único centro quiral, estamos en la serie D y es OH, tiene que estar a la derecha. Fijaros que aquí es menos porque el levógiro lo llamamos D, porque la referencia era de la gliceraldehide, pero este es el signo que tiene la luz polarizada. D quiere decir simplemente una convención para decir que es de la serie natural, con los OH, aunque en este caso es levógiro. Los otros casos, veis, a esto levógiro, pero lo ya seguimos llamando D, ¿de acuerdo? Entonces, esto se llama eritrulosa. No tenéis que recordarlo, pero sí saber escribir. Entonces, ¿cuántos cetoesosa o cetotetrosa tengo? Tengo una sola, natural, porque la otra, si yo me la escribo, OH, OH y H, este es un carbono, aquí no es, aquí, ¿de acuerdo? Esta, poniendo H y aquí H, esto es la non natural, es la serie L, ¿de acuerdo? Pero no es la natural, ¿de acuerdo?
Nosotros nos quedaremos con los hidratos de carbono naturales, de la serie natural. Luego, si tengo dos, yo tengo o la ribulosa o la cilulosa. ¿Qué relaciones tienen entre ellos? Esto y esto, estos dos son diastereoisómeros, pero vosotros tenéis que decir, ¿qué cambia del uno y del otro? Cambia simplemente la configuración de estos centros. ¿De acuerdo? Vamos a ver que, para que nos entendamos, y hacemos también un poco de ejercicio, porque tengo tiempo y podemos repetir conceptos. Entonces aquí, este es el número 1. El número 2 es este carbono. El número 3 es este aquí. Si 1, 1, 2, 3, me saldría un sentido antihorario. Sin embargo, el hidrógeno está en horizontal, que quiere decir viene hacia mí. Entonces tengo que invertirlo, el sentido. Lo tengo que mirar del otro lado. Entonces, sería S, pero finalmente le tengo que poner R, porque lo tengo que invertir. Este es un R. ¿Y este qué será? Si va a ser el mismo discurso, 1, 2 y 3, me saldría R, sin embargo, lo tengo que invertir porque el hidrógeno está en el horizontal y es un S. Entonces, ¿veis que cambia este centro quiral? El otro centro quiral no cambia. Sigue siendo R. Si esto sería 1, vamos a ver, 1. Luego, esto tiene el 2 y esto tiene el 3. 1, 2, 3, me sale antihorario y este R y este R. Entonces, aquí tengo RS y aquí tengo SS. ¿Lo veis que cambia solo uno de los centros quirales? Cambia solo este centro quiral. ¿Qué carbono es? Cambia el carbono en 3. Entonces, la relación entre los dos son diastereoisómeros, pero en particular tenemos que saber que es un particular caso que se llama epímeros. Los epímeros son diastereoisómeros que difieren solo por un centro quiral. Epímeros en 3. En el carbono 3 lo podéis escribir. Si os fijáis en este, por ejemplo, aquí también tenemos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son cetos exosas, y aquí, de nuevo, todo tengo la serie D, lo veis, todo a la derecha. Y luego los otros tengo toda la combinación posible. Si os fijáis, de aquí, lo veis, de la ribulosa, lo veis que tienen en común de la ribulosa con esto. Y luego tienen un carbono de más. En las dos formas. El sorbosa está gatosa, es lo mismo que la xilulosa, pero tiene un carbono de más, que en las dos combinaciones. Por eso a cada carbono que le ponéis vais redoblando, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, si yo veo entre la cicosa y la fructosa, ¿qué diferencia hay? Pues son epímeros en el carbono 3. ¿Lo veis? Que cambia solo esto. Son epímeros en 3. Entre la sorbosa y la tagatosa son epímeros en 4. Porque cambia. Esperad un momentito. Estos son epímeros en 3. Correcto. Estos son, no, estos dos. Sí, este 2 también, sorbosa y tagatosa, cambia solo esto. Y son otro epímero en 3, entre ellos. Entre ellos son epímero en 3. Es decir, esto y esto son epímero en 3 y esto son epímero en 3. Si luego digo entre esto y este, por ejemplo, hacer ejercicio para ver así. ¿En qué cambia? Cambia este centro y cambia este centro. Cambian dos centros, si os fijáis. Entonces ya no son epímeros, son diastereoisómeros. Estos ya tienen más de un centro cambiado. Y podéis hacer el resto simplemente para, a ver, si sé hacer como le cogéis costumbre a verlo dibujado, a ver cómo funciona. Entonces esto, el árbol genealógico, digamos, dejarme el término de la cetosa. Luego seguimos cómo lo representamos. Porque lo que pasa, cuando decía cetosas, las cetosas, lo que pasa que, fijaros,
tienen hidroxi y tienen aldehído. Y un hidroxi y un aldehído. Yo voy a repetir una reacción, voy a cogerme voy a insertar otra transparencia para repetir algo que ya lo he repetido 3 veces, que una reacción que sale siempre, la reacción es, ¿qué pasa si yo tengo? La reacción es una reacción de los carbonilos con los alcoholes. Cuando yo tengo un carbonilo, sea eso, por ejemplo, acetona, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el etanal, y yo lo hago reaccionar, por ejemplo, con un alcohol. ¿Os gusta el etanol, por ejemplo? Lo voy a repetir porque esto cada año me vais fallando cada año. Entonces, esta, decíamos, electrófilo, nucleófilo, reacción que da aquí, esto da aquí, y entonces se forma O, etilo, aquí O, H. Si queréis, para que veáis dónde ha ido, yo puedo hacerlo así y puedo decir esto está así y esto está así. Para ver cómo, de dónde ha venido, que si os fijáis es una adición. Entonces, esto habíamos dicho que se llaman hemiacetales. Lo repito porque alguno lo sabrá, alguno no se acuerda qué es y lo vamos a repetir. Es una reacción que seguro sale. Es un alcohol con él. Si lo hago con esto, pues lo mismo, una adición. Entonces aquí tendré CH3, aquí tendré hidrógeno, aquí tendré, por ejemplo, puedo escribir así, o etilo, aquí tendré OH. Entonces, de nuevo, si esto lo quiero para cambiar color, si pongo este aquí, he adicionado el hidrógeno al más electronegativo y el etilo lo tengo aquí. Pero en ambos casos es lo mismo. Estos son ambos son hemiacetales. Acetales. ¿Qué grupo tienen los hemiacetales? Tienen el grupo C, OH o R. Y aquí puede tener un carbono o un hidrógeno. Aquí un carbono o un hidrógeno. Nada más, ¿de acuerdo? Este grupo es hemiacetal. Ninguno me vaya diciendo esto es un éter y esto es un alcohol, porque están en el mismo carbono y es un grupo distinto. Es un hemiacetal. Un hemiacetal, la reacción de los hemiacetal la tengo siempre que tenga carbonilo, ¿veis aquí? Carbonilo más alcoholes. ¿De acuerdo? Siempre que tengo esto, es una reacción de equilibrio, porque los hemiacetales no son estables, entonces se forman y se deshacen. Entonces, cuando ponemos un alcohol con un carbonilo, vamos a tener 3 especies distintas. El carbonilo libre, el alcohol libre y los dos juntados. Pero que no es cantitativa que se vaya completamente ahí. Para que se vaya completamente ahí, tienen que adicionar una segunda molécula de etanol. Entonces, si yo pongo otra segunda molécula de etanol, que es como decir poner etanol en exceso, no hace falta que antes le ponga una y luego le pongo otro. Le puedo poner todo a la vez. Entonces, antes se forma esto que va adelante a atrás. Esta reacción necesita catálisis ácida. Y aquí, si pierde, ¿qué pasa la segunda? La primera, el primer etanol da una reacción de adición. ¿Lo veis? Que se está adicionando. La segunda lo que hace es una sustitución. El oxígeno del etanol entra y expele el OH con el protón, porque estamos en ambiente ácido, esto lo protona, se forma OH2 más, que se va. Entonces, ahora le voy a cambiar, ahora le cambiamos el color, lo ponemos, por ejemplo, lo ponemos naranja, la segunda, para que vayáis viendo dónde está. Entonces, perdonadme quien ya lo ha hecho, pero chicos, si puedo evitar sangría de alumnos, me gustaría. Este hidrógeno
aquí era el primer etilo o etoxi que estaba y ahora tengo un segundo etoxi o etoxi. ¿Lo veis? O si preferís que lo mismo, pero es exactamente lo mismo, lo puedo poner aquí. Esto es como se escribe, no es esta, ahora está aquí, está escrito feo, ni siquiera así, no vamos a escribirlo así porque no me gusta, porque es un tetraedro y tengo que tener cuenta que tengo un tetraedro. Entonces, por ejemplo, o etilo, ahora parece un poco más, aunque sigue siendo feo. Vale, pero para que vayamos siguiendo, el segundo etoxi y el primero estaba ya. ¿De acuerdo? Para que veáis que ahora es una sustitución. ¿Y qué ha pasado? Ha salido agua. ¿El agua de dónde ha salido? De este OH y de este H. Ha salido agua. ¿De acuerdo? Este ya se llama acetal. Aquí lo mismo. Aquí, ahora cambiamos esto, quitamos este mi acetal, porque la segunda molécula lo que me va a producir es una sustitución. Aquí tenía O etilo y aquí voy a tener una segunda O etilo. Entonces, aquí en este caso, la primera, el primer etilo que ya estaba de antes, había entrado en la reacción como adición y el segundo es una reacción de sustitución. ¿Lo veis? Con los colorines. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el acetal tenemos cuenta que es más estable. Fijaros, aquí he escrito una flecha, porque se elimina agua y ya no es reversible. Mientras los semiacetales son reversibles. Entonces, si, lo que pasa es que yo, si pongo mucho etanol y elimino el agua, normalmente yo empiezo a hervir, hago que el agua evapore, entonces formo los acetales. Entonces, vuelvo a repetirlo, perdonadme. Hemiacetal, OR, OH. Acetales, OR, OR. Estos son los dos grupos funcionales distintos. Aquí intentamos saberlo. ¿Cómo se forman esta especie? Carbonilos más alcohol. ¿De acuerdo? Lo repetí otra vez más. ¿Y por qué lo repito una vez más? Porque esta química está llena de la química de los hidratos de carbono. Llena. ¿Por qué? Porque en la química de carbono tengo en la misma molécula tengo hidroxi, tengo alcoholes y tengo carbonilo. Por lo tanto, ¿qué hacen? Reaccionan intramolecularmente, o sea, en la misma molécula. ¿Por qué? Porque hasta es más fácil. O sea, si los dos grupos funcionales se encuentran en la misma molécula, es más fácil que reacciona, porque por estadística, ¿de acuerdo? Y claro, no todo valen, por ejemplo. No puede reaccionar el 2, o mejor, si reacciona, se formaría un ciclo de 3, porque tendríamos 1, este carbono, 2 y 3, que es muy inestable. El 3 tampoco, porque formaría un ciclo de 4. ¿Cuáles son lo que tienden a formar? O el OH que está con el carbono 4, porque formaría un anillo a 5, o el OH que está en el carbono en 5, porque formaría un anillo de 6. Os dije 1000 veces, por geometría, considerando que los carbonios sp3 están muy cómodos en un anillo de 6, porque el anillo de 6 le respeta la geometría tetraédrica, no lo tensiona. El anillo de 5 también. Anillos más grandes se hacen entrópicamente más improbable. Entonces, todo esto hidrato de carbono lo veremos muchas veces en anillo de 6, formar anillo de 6 y anillo de 5, ¿de acuerdo? Anillo de 6 y anillo de 5. Entonces, vamos a ver la reacción, ¿cómo es? Por ejemplo, en este caso, el OH que está en el carbono en 5 reacciona con el carbono en 1 y se forma alcohol más aldehído, se forma un hemiacetal. ¿Lo veis? ¿Os acordáis que había dicho el hemiacetal es
OH, OR. Mirad, OH, OH. OR, R es todo esto. R es todo el resto. Esto R, ¿lo veis aquí? Entonces, lo que yo espero que todo el mundo me sepa decir, que cuando dibujo un azúcar, ahora veremos cómo lo llamamos, este grupo aquí, no es un alcohol, es un hemiacetal. El carbono que está en 1 se llamará, yo creo que igual lo habéis oído, se llamará carbono anomérico. El carbono en 1, cuando estaba en la forma aperta, correspondía al carbonilo, pero el carbono 1, cuando cicla y forma el hemiacetal, se vuelve un hemiacetal, ¿de acuerdo? Y fijaros, en esto, por ejemplo, que aquí es un glucoso, tenía antes 4 centroquirales, ¿lo veis? El carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5. O sea, antes tenía 4 centroquirales en la forma de la glucosa abierta. Pero si 1H va a atacar el carbono en 1, que antes no era quiral, porque era un carbono sp2 planar y tenía 2 sustituyentes iguales. Cuando reacciona, cuidado, ya se forma, pasa de sp2 a sp3 y ya tengo un centroquiral. Es decir, si no lo queremos, antes de escribirlo aquí, que ahora os digo cómo se hace escribir aquí, yo podría decir, esto se forma. Escribo OH, vuelvo a escribir el OH, H. Vuelvo a escribir la glucosa. Que os recuerda, toda la glucosa, habíamos dicho, para recordarnos, es derecha, derecha, izquierda, derecha, desde el bajo. ¿De acuerdo? Y aquí tengo OH, OH, CH2, OH. Para tener a 6, no será el carbono 6 que reacciona, porque como tenéis el oxígeno también del ciclo, el carbono 6 formaría un ciclo de 7, y los ciclos de 7 no están cómodos en los ciclos de 7. Estadísticamente es incómodo. Entonces, solo 5 y 6, ¿de acuerdo? Entonces, imaginamos que este se va aquí. Entonces, no tengo ya lo H, sino tengo O, ¿lo veis? Ahora el ciclo es esto. El ciclo sería esto, el anomérico, y el ciclo lo puedo escribir esto aquí. Todo esto es el ciclo de 6. Si seguís el verde, veréis 6 anillos, 6 eslabones del anillo. Pero lo que era más importante, aquí tenía un hidrógeno, ¿lo veis este hidrógeno? Sí, aquí. Y ahora este carbono también es quiral. Entonces tengo el carbono 1 quiral, el carbono 2 quiral, que ya lo era, el 3 ya lo era, el 4 ya lo era, el 5 ya lo era. O sea, tengo un carbono quiral de más. Esto que os quiero decir, que cuando se hace esta reacción normalmente, la reacción de hacer hemiacetales, producen un carbono asimétrico. ¿Lo veis? Producen un carbono asimétrico. Entonces, un carbono que se llama proquiral, que antes no era quiral, que pro es cuando puede ser quiral. Si reacciona, puede ser quiral. ¿De acuerdo? Entonces, claro, este carbono podrá tener dos formas. Puede tener una forma, por ejemplo, nosotros lo escribimos con un OH R o un OH S, en eso R. Lo H puede ir abajo, por ejemplo, o puede ir arriba. El carbono 1 del acetal lo llamaremos carbono anomérico. Lo llamaremos carbono anomérico, ¿de acuerdo? Entonces, una molécula de glucosa abierta, la misma molécula, me dará dos productos. ¿Cómo son dos productos entre ellos? Son diastereoisómeros entre ellos. Y son diastereoisómeros en 1. Dice Salvatore, ¿por qué no lo llaman epímero? Porque en este caso sí, sería un epímero, pero por la importancia que recubre este carbono, tiene un nombre particular, anómero, carbono anomérico. El carbono en 1 sí sería en epímero, pero recordamos, lo llamamos anómero.
Entonces, el epímero lo usamos cuando cambia uno, todo lo demás. Esto lo llamamos carbono anomero, porque es un carbono importante, que da reacciones que ya veráis por qué nos interesa y por qué lo llamamos carbono anomérico. Entonces, total, espero que me haya explicado por qué de una molécula puedo tener dos diastereoisómeros por reacción. Y en esto, a ver qué tal vamos. Hacemos un sondeo rápido. Dejarme hacer un sondeo rápido. Me decís si habéis entendido más o menos el 80% de la cosa que digo. Vale. Tengo 12 a 7. O 13 a 7. Bien. De los 7, ¿me quieren ayudar? Es decirme cómo me puedo explicar. ¿Dónde no me he explicado? Si me queréis decir algo. Si no, sigo. Bien. Entonces, entendemos que yo quiero que ahora, en este punto, lo que tenemos que tener claro es que los carbonilos y los OH y los alcoholes se reaccionan, dan hemiacetales. Los hemiacetales son inestables y dan reacción que pueden volver atrás. ¿Lo veis? Reacción de equilibrio. ¿Lo veis aquí? Son reacciones que son reacción de equilibrio. Quiere decir que tenemos las dos especies que están entre ellos y que el hemiacetal puede tener dos configuraciones. ¿Por qué? Porque el OH, imaginar, puede entrar de un lado o puede entrar, si el carbono se gira, del otro lado. Entonces tendrá dos configuraciones posibles. Y hemiacetales y abiertos están en equilibrio. Es decir, un hemiacetal no es algo estable, sino que vuelve atrás. Y cuando se abre, se puede cerrar. Normalmente no es 50-50. La porcentaje depende de cuánto más cómodo está. Cuanto más cómodo está, aquella especie es presente en más cantidad. Por ejemplo, la glucosa, el 64% de la glucosa le gusta estar en forma de beta-glucosa. Ahora veráis qué quiere decir beta. En esta forma acetálica. Y el 36% le gusta estar en forma de alfa cíclica, de alfa-glucosa, solo una pequeña parte, pero importante, aunque sea los 0,02%, una pequeña parte le gusta estar abierta, ¿vale? Entonces, tengo un diastereoisómero, otro diastereoisómero que ya llama anómero, entonces vamos a verlo. Ahora se trata cómo lo representamos y cómo lo identificamos. De acuerdo, alfa y beta. A ver, normalmente, aunque históricamente, aunque por ejemplo un anillo de 6 es un anillo a silla, entonces tendríamos que dibujarlo como os enseñé. ¿De acuerdo? Pero esta es una cosa de químico. Yo creo que correctamente quien desarrollado esta química se encontró bien a usar, por ejemplo, una forma como un hexágono aplatanado casi. ¿De acuerdo? ¿Veis donde esta parte, lo veis que está puesta así? Es como si esta viene hacia nosotros. Esas se llaman fórmula de Haworth. Son las proyecciones de Haworth. Haworth te dice, y ahora veremos veamos antes en qué se basa Haworth y luego vemos cómo pasamos de Fisher a Haworth. Haworth, la convención es normalmente, pero aunque esto puede cambiar. El oxígeno lo escribo en la esquina del hexágono superior derecha. Esta posición del hexágono lo tendrá el carbono 1. Entonces, el otro H yo lo escribo así. Cuando lo escribo así, cuando veis que un enlace yo lo escribo así, y no así, y no así, y no así. Esto quiere decir que no te digo, que no sé de qué parte va. Esto quiere decir indeterminación, o que tengo los dos.
que tengo uno que va por debajo y uno que va por arriba. ¿De acuerdo? Porque tened en cuenta que esto se imagina el OH como en perspectiva. ¿De acuerdo? Si el OH está en perspectiva, el oxígeno lo pongo aquí, este es el carbono, el primer carbono, el OH puede estar por arriba o puede estar por debajo. Y en esta, cuando el oxígeno está en la forma, el oxígeno cuando está, tenerlo como referencia. El oxígeno tiene que estar lo podéis cambiar, pero tenéis que ser consecuencia. Pero cuando está el OH en esta esquina, el oxígeno en esta esquina, el otro OH del hemiacetal puede estar por arriba o por debajo. Si está por arriba, entonces yo tengo el beta, lo llamo la número beta. Si va por debajo, yo tengo el anómero alfa, ¿de acuerdo? El anómero alfa. Bien, ¿de acuerdo? Anómero alfa. Bueno, aquí te da como referencia el grupo, este grupo aquí. Pero en realidad no es tanto esto. La referencia es que por arriba o por debajo, sí, el oxígeno está aquí. Ahora veremos lo del CH2H5. Seguimos, que igual vuelvo. Vamos a ver, porque un problema puede ser, Salvo, ¿cómo lo paso? ¿Qué confusión que tengo? ¿Cómo paso de uno al otro? Hay pequeños atajos que nos ayudan. Es decir, vosotros pasar de un abierto a uno cerrado en realidad no es tan difícil. Si seguimos una cosa. Por ejemplo, hacemos con esto es una glucosa, ¿lo veis aquí? Es una glucosa en Fischer, ¿de acuerdo? Entonces te dice, cambia de 90 grados. Cuidado, cuando lo cambiamos de 90 grados, Fischer, ya no es Fischer. O sea, esto es un atajo. Cuando lo cambiamos de 90 grados, en realidad no tendría que escribirlo así. Tendría que escribir más bien así. Porque Fischer, si no esto, tendría que ir por atrás. Esto para atrás, según Fischer. Por eso, vosotros imaginarlo girado, pero ya no es Fischer. Lo podéis imaginar, pero ya no es Fischer. Porque sería esto. ¿Lo veis que aquí ahora cuando lo giráis, lo que está en la vertical vienen hacia vosotros? ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo es? Entonces, si os dicen esto está en una forma de 6, que ya veremos cómo se llama. Cuando lo ponemos así, estos primeros dos, serán estos dos. Lo que va abajo, lo que era a la derecha, ¿lo veis? Esto, por ejemplo, a la derecha. Y aquí, será va por debajo. Entonces, yo me lo imagino tumbado, que la derecha se va abajo, entonces arriba se queda el hidrógeno. Este OH, ¿lo veis? Este OH aquí, el segundo, ¿lo veis que está por arriba? Lo pongo por arriba y aquí pongo el hidrógeno. Este OH, entonces esos serían los primeros dos. El 4 estaría aquí, en esta posición, el 4. Estaba por debajo, pues lo pongo por debajo. Y el hidrógeno lo pongo por arriba. Si os fijáis, la forma de Haworth no es correcta porque esto no tiene 180 grados. Lo veis que aquí lo estoy poniendo como 180 grados. Esos son ¿cómo se dice? Son enlaces de tetraedro. Por eso, da un punto de vista químico, no está bien, pero es cómodo para entenderse. Entonces, lo vamos a aprender sabiendo, o sea, tenemos que saber que estamos haciendo una forzadura, algo forzoso. ¿De acuerdo? Entonces, esto va abajo y luego este carbono, el carbono 5, sería este carbono. Aquí, este OH no lo puedo poner abajo porque este OH ha ido a reaccionar con esto, ¿lo veis? Este OH ha ido a reaccionar con el primero. Entonces, aquí podéis imaginar que gira
y luego que haga así, entonces que el CH2 se queda aquí y esto era lo H que tenía ahí abajo. O sea, pero no hace falta que veáis esto porque si no os liáis más. Simplemente considerar que en los naturales, nella serie D, el CH2OH va por arriba cuando el oxígeno está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se escribe así, el OH, la fórmula que tiene el OH opuesto al CH2, el alfa, y la otra forma, con aquí el oxígeno, aquí el CH2OH, aquí OH, aquí el OH, aquí el hidrógeno, hidrógeno, OH, hidrógeno. Y aquí el OH se va por arriba y aquí está el hidrógeno, ¿eh? Aquí está el hidrógeno. Entonces, si os fijáis, esto, OH, SH2, OH, están del mismo lado y es beta. ¿Veis? Entonces, esta por eso la llamamos alfa y esto la llamo beta. Entonces, vamos a ver. Otra cosa que tenemos que aprender de los azúcares. La posición yo creo que es clara. A ver cómo más o menos... ¿creéis que es clara la posición de cómo se pasa de Fischer a Argworth? Bien. Bueno, hay uno que entra, no sé, los no pasan de 3 o 4, pero chicos, no es tan difícil. Es decir, si lo vuelvo a repetir, tenemos que tumbarlo. Cuando yo lo tumbo, aunque esto no es Fischer, lo que era a la derecha se va abajo. Y lo pongo abajo. ¿Veis? Esto lo pongo aquí, el segundo lo pongo arriba, el tercero, que sería el carbono 4, arriba. El último tengo que acordarme de ponerlo así. ¿Lo veis? Como si gira. ¿Lo veis? Este OH como si gira y se pone así y luego va arriba. Si no queréis pensar, yo encontré esta diapositiva en la red. No me gusta esta parte, pero esta parte para quien quiera saber por qué va arriba, lo puede ver así. Se gira y esto, para que cierre, tiene que estar el CH2OH. Pero no hace falta hacer cada vez esto. Recordar, cuando lo construimos, ponemos el oxígeno en este vértigo. El CH2OH lo pongo aquí, si lo tiene, porque no siempre tendrá esto, ya veréis. O tiene algo distinto. Y luego el OH puede estar, aquí tengo el OH que puede estar o abajo o del mismo lado del CH2OH. Si está del mismo lado, un beta si está. Yo os aconsejo no tanto fijaros esto, fijar por abajo o por arriba cuando el OH está aquí. Está claro que si yo escribo el OH aquí, escribo la molécula así, es verdad que no es la forma común de hacerla, pero si yo la escribo así, lo H alfa ahora irá por arriba y lo H beta irá por debajo. Va al contrario, me explico, pero normalmente cuando lo oxígeno lo pongo aquí, por debajo quiere decir alfa y por arriba quiere decir beta. Pero si queréis, podéis ver en mucho texto esto como referencia. Yo no me gusta ponerlo porque hay azúcares donde esto no se queda, entonces no es para, no lo podemos usar para siempre. Entonces, ¿qué me falta decir? Si me falta decir, ¿veis que aquí aparece, aparece una cosa nueva? Gluco. Bueno, ¿por qué? Porque viene de la glucosa. D lo hemos entendido. Alfa lo hemos entendido. Gluco porque el azúcar de donde viene era la glucosa. Y yo lo veo porque era derecha, derecha, izquierda, derecha. Si voy aquí, derecha, derecha, izquierda, derecha. Entonces, glucopiranosa. ¿Y esto qué me saca? Piranosa, ¿qué quiere decir piranosa? Osa porque es un hemiacetal. Osa, esto es un hemiacetal. Le hemos dicho, los azúcares se llaman, tienen el coso osa. Pirano, el pirano es un heterociclo que tiene un oxígeno en el ciclo. Y es un ciclo de 6 donde uno eslabón es ocupado de los ciclos. Entonces,
Cuando escucháis piranosa, quiere decir que tenéis que escribir el azúcar en forma de 6, de ciclo de 6. Si por el contrario escucháis furanosa, el furano es esto, es un anillo de 5 eslabones. Entonces tendremos que escribirlo de 5. Tendremos que escribirlo de 5. Pero volveré sobre furano y esto. Vamos a cerrar esto que estábamos diciendo. Entonces, ¿veis esto? El alfa de glucopiranosa, si quiero ser exacto esto. Porque el alfa de glucosa sería, la de glucosa es esta, alfa, tengo que decir también piranosa, porque existe también la furanosa. Y esta es la beta. ¿De acuerdo? Aquí te dice esto. Yo creo que aquí está escrito todo. Lo que os decía, esto es el pirano. Sí, efectivamente, el pirano tiene los doble enlaces y el furano es esto. No es un ciclo insaturado. Sí, pero vosotros no tenéis la insaturación, así que contar ciclo furanosa quiere decir ciclo de 5 y piranosa ciclo de 6. Los SICA no lo tiene porque tiene que tenerlo porque es un acetal. Entonces, ¿cómo se puede formar un anillo de 5? Pues el anillo de 5 se puede formar, por ejemplo, en las pentosas. En las pentosas se puede formar porque si reacciona el 4 con el 1, entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. El anillo, esto es el oxígeno, ¿veis? Este es el carbono 1, que será así, se cicla, ¿lo veis? Y tenéis esto. No tiene el anillo de 5, esto que se llama ribofuranosa, no tiene necesariamente ser una pentosa. Es decir, también los anillos de 6, los azúcares a 6 carbono dan furanosas. También la glucosa te da furanosa. Depende cuál OH reacciona. Vamos a ver, por ejemplo, cogemos esto, hacemos un ejemplo con la fructosa. La fructosa, si los miráis bien, es de 6, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbono. Entonces, esta es una cetohexosa. ¿De acuerdo? Y la llamo de fructosa cuando está abierta. Ahora, ¿qué puede pasar? En este caso, el carbono 1 no es carbonílico. Entonces, esto no es que reacciona, aquí reacciona el carbono 2. Y el carbono 2 puede reaccionar con o este o este. Si reacciona con este, lo voy a escribir en verde. Si reacciona con este, lo voy a escribir así. Yo tengo un ciclo de, fijaros, 1 el oxígeno, parto del oxígeno, 1. El oxígeno se unirá a este 2. Luego tengo 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Si me reacciona, tendré un anillo de 6. Sin embargo, si me reacciona, voy a escribirlo el otro en azul. Si es este que me reacciona, entonces tendré 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, ¿cuáles 5 enlaces serán las furanosas? ¿Lo veis? Si os fijáis, este carbono, ¿cómo lo tengo que ir a ver en el ciclo? En el ciclo, el carbono que era carbonilo será acetálico. Entonces, ¿cuál es el acetálico? El hemiacetálico, perdón. Es esto, el carbono 2, ¿lo veis? Esto corresponde a este. ¿Por qué? ¿Veis que aquí tengo carbono OH o R? ¿Lo veis? Y este carbono hemiacetálico puede ser lo H por debajo o lo H por arriba. Y aquí, en este caso, el 1 no es quiral. Y aquí normalmente, cuando tenéis los aldoesosa, tenéis hidrógeno. Pero en este caso, en la acetosa tenéis CH2OH.
Entonces, el OH que tenéis que mirar, ¿lo veis? El OH aquí está por debajo y aquí el OH está por arriba. ¿El resto cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver. El 3, vamos a ver. Yo me escribo, por ejemplo, el anillo. Oxígeno lo pongo aquí. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo paso a paso. El oxígeno lo pongo aquí. Este es el carbono anomérico, que era este. Aquí tengo que tener un OH, que puede estar por arriba o por debajo, y lo escribo así. Cuando quiero ahorrar tiempo, en lugar de escribir 2, escribo 1 con la flecha ondulada. ¿De acuerdo? Esto es el carbono 2. El carbono 3, aquí como era, el OH iba a la izquierda. Quiere decir que el OH yo lo voy a escribir arriba. Y abajo escribo el hidrógeno. Esto es el carbono 4. ¿De acuerdo? Aquí el carbono 4 era este. ¿Dónde va el OH? El OH se va abajo. Y aquí tengo el hidrógeno. Y luego el 5, ya hemos visto que el 5 es un poco raro. Lo que cierra es un poco raro. Hemos decidido de escribirlo así, que es más fácil aprenderlo así que hacer todo el razonamiento, que está arriba. Entonces, esto, ¿lo veis aquí? CH2, CH2, arriba. Entonces, OCH2 y OH de parte opuesta, alfa. OCH2 y OH del mismo lado, beta. Anillo de 5, furanoso. Fructo, porque viene de la fructosa. Si yo escribo fructosa, lo tengo que escribir así. Pero si escribo fructo furanoso, tengo que escribirlo así. Pero, como decía, había la opción verde. Es decir, que puede hacer la hemiacetal el OH que está en la posición 6. Si está en la posición 6 y tengo un anillo de 6, yo lo que tengo que hacer es escribir un anillo de 6. Una posición la ocupa el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, el oxígeno, ¿a qué estará unido? Al carbono que era carbonílico y ahora es hemiacetálico. ¿Qué tendrá este carbono hemiacetálico? Tendrá el OH por arriba o por debajo y tendrá también el CH2 por arriba, CH2OH, este por arriba y por debajo. Y por supuesto, la otra se me olvidó de escribirlo, pero está claro, CH2OH por arriba y por debajo. ¿De acuerdo? Luego, vamos a ver. El 3 es esto. El 3 se lo pongo aquí. Lo H, perdón, casi acabado. Lo H aquí lo pongo arriba. Lo otro lo pongo abajo. Eso sería el 4. El otro lo pongo abajo. Y aquí no le pongo nada. Fijaros. ¿Por qué? Porque ahora el CH2 está dentro del ciclo. Entonces es esto. CH2, esto era un OH. Por eso y a veces esto de poner de lo mismo lado o de no mismo lado no os permite de decir, en este caso, cuál es, beta y alfa. Pero si nosotros nos referimos al OH, sí que lo vemos más claro. ¿Vale? Bien, me paro aquí. He ido muy lento porque esta parte me viene bien para repetir concepto. Lo podía haber hecho más, pero ¿para qué? Voy a parar.